Un día tuvo que dejar la aldea de Esnotú y el calor austero del hogar presidido por su padre, donde la religión católica asignaba casi todos los actos de la vida. A los 13 años llegó a la Caracas de los techos rojos. En sus mañanas frías y al paso de la neblina que subía por el Abra de Catia, se podían escuchar las campanas que llamaban a misa. Sus calles estrechas, en ángulo recto, semejaban un tablero de ajedrez. Era una ciudad recoleta donde el limonero del Señor, asomándose sobre el muro, perfumaba la calle. También esa ciudad lo vio partir a Francia, la meca de los estudios de medicina en aquellos tiempos. Propusieron una beca al gobierno, que le dieran una beca para que fuera a estudiar en París, porque París tenía la fama de que era el sitio donde mejor se estudiaba la medicina. La estadía en París fue provechosa, pero jamás dejó de añorar a su patria. Le dice a su compañero Santos Dominici: no te puedo explicar cómo estoy orgulloso de nuestra Caracas desde que he conocido a París, ni cuánto deseo regresar. Si alguien comprendería a la perfección la exigencia de comprobar un milagro, sería el propio José Gregorio, que dedicó su vida y sus mejores esfuerzos a lograr el acuerdo entre su fe y su ciencia. Así como publicó libros sobre medicina, lo hizo sobre filosofía, dando una voz de alerta contra toda erudición científica que no fuera precedida de una sólida formación filosófica. Algunos no lo comprendieron y debatieron intensamente con él, pero lo respetaban. José Gregorio declaraba que esa filosofía le había hecho posible la vida y que por amor a su país y a la verdad, compartía esos conocimientos con sus compatriotas por si alguno encontraba en ellos utilidad. Un detalle de gran generosidad. Él tiene un libro que se llama Elementos de Filosofía, que hizo en 1912, y en su introducción él dice: todos los venezolanos tenemos una filosofía. Bueno, yo, que soy tan venezolano como el que más, también tengo mi filosofía. Una filosofía, por cierto, basada en la visión trascendente del mundo, en su visión espiritual, en su creencia en la vida eterna después de la muerte. Ese hombre venezolano, profesor, médico, muy dedicado a sus enfermos, pobres y no pobres, probablemente en sus años de ejercicio médico, fue el médico más exitoso de la ciudad de Caracas. Se conservan, para que tengan una idea, entre 7.000 y 7.500 recetas escritas por José Gregorio, prescritas a sus pacientes. Todo el mundo quería oír las conferencias que él daba. Y él tenía que una cosa muy importante que tuvo, que fue que con él se empezaron a hacer aquí una serie de actos y de medidas que dieron por resultado que se enseñaron una serie de técnicas y de procedimientos para enseñar a los médicos lo que tenían que hacer con los pacientes. Cuando sabían dónde iba a dar una clase, allá se metían y llenaban el auditorium del sitio para oírlo. Él recibía revistas y periódicos de París y de Inglaterra, que estaba suscrito a eso, para él aprender lo que ellos estaban haciendo allá, para hacerlo aquí. Era un hombre sumamente justo. Esa justicia que él tenía la demostraba cuando fue profesor, cuando ponía las notas, cuando visitaba a los demás, cuando cobraba o no cobraba, cuando revisaba a sus pacientes y al mismo tiempo el tiempo que le dedicaba a cada persona. Porque cuando alguno de sus alumnos se acercaba a preguntarle de alguna materia que no había entendido, de alguna parte que no había entendido, él se demoraba y se tomaba su tiempo explicando. Todas esas cosas hacían que la gente iba encantada a escuchar a José Gregorio. Había gente que eran de otras carreras y entraban en los salones de clase de él para escuchar lo que el doctor Hernández quería decir. Cuando José Hernández renuncia a la cátedra en la Universidad Central de Venezuela, los muchachos hacen una manifestación y le piden que regrese. Pero siendo estudiante, él hizo algunas manifestaciones, él no era un estudiante conformista. Como buen estudiante era rebelde, incluso firmó una carta
solicitándole al rector la destitución de un profesor porque era muy muérgano el profesor. El conocimiento de la vida de José Gregorio Hernández es indispensable para entender el fenómeno psicológico. Se le considera entre los venezolanos como el prototipo de la bondad humana, del hombre íntegro y entregado al prójimo, del modelo de cristiano al vivir y defender su fe de manera ejemplar. Si se le reduce a un santo milagrero, se pierde lo más preciado de su vida, su actividad científica, académica, profesional y aún religiosa. José Gregorio Hernández es muy popular como médico milagroso, pero sus orígenes, su personalidad, los oficios que desempeñaba, los idiomas que dominaba, su excelencia como estudiante, como profesor universitario, como investigador, como catedrático, es lo que menos se conoce y quizá es de las cosas más admirables que él tenía, porque era una persona normal y corriente que pues hacía su propia ropa, que daba serenata, tocaba el piano, el órgano. Era un hombre que admiraba, era un comensal bueno, apreciaba la gastronomía criolla. Es decir, una serie de facetas de José Gregorio Hernández que deberíamos conocerlas para admirarlo más. También es preciso ahondar en su personalidad y carácter a través de los detalles de su vida diaria. Solo así se comprende esa especie de mito o leyenda ligada al culto y al milagro que encuentra su base firme en una historia real. El ejercicio de su profesión médica, la atención al enfermo con dolor y al desvalido.